Profesor Mearsheimer, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Antes de que abordemos lo que podría ser la futura relación entre Estados Unidos y China, y también entre Estados Unidos y Rusia, ¿cuán cerca, en su opinión, se encuentran Estados Unidos e Israel de atacar a Irán? En primer lugar, todas las indicaciones apuntan claramente a que Israel no va a participar en el ataque, sino que serán los Estados Unidos quienes lo llevarán a cabo en solitario. Y de hecho, los iraníes están enviando un mensaje tanto a Estados Unidos como a Israel de que si solo Estados Unidos ataca a Irán, Irán tomará represalias contra Israel, además de tomar represalias contra las instalaciones militares estadounidenses en la región e intentando cerrar el estrecho para que el horror se propague. Me imagino que si Irán hiciera eso, los israelíes entrarían directamente en el conflicto, pero los israelíes en realidad creo que quieren mantenerse completamente al margen de la confrontación porque no creo que tengan la capacidad defensiva suficiente para poder repeler misiles balísticos iraníes, así que están intentando de alguna manera mantenerse al margen y los iraníes les están diciendo que no pueden quedarse al margen. Ahora, tu punto, adelante. Bueno, los israelíes deben saber lo que me acabas de decir. Si Estados Unidos ataca a Irán, Irán lo considerará como si Israel hubiera atacado a Irán. Es correcto. Querrán recordar que el 14 de enero, si recuerden bien, la mañana del 14 de enero, el presidente... ¿De este año? Este año. Recuerden que hubo una gran crisis con las protestas entre el 28 de diciembre del año pasado, es decir, 2025, y el 14 de enero de 2026. ¿Estás hablando de las protestas en Irán? Esas que fueron orquestadas por agencias como el Mossad, el MI6 y la CIA. Sí, y parecía que el presidente Trump estaba listo para lanzar los bombarderos la mañana del 14 de enero. Y usted, de hecho, les estaba haciendo a sus invitados la misma pregunta que me acaba de hacer a mí en aquel momento. Correcto. Esto sucedió hace apenas 2 semanas. Pero lo que ocurrió el 14 de enero para calmar los ánimos del presidente Trump fue, en primer lugar, que los israelíes le pidieron explícitamente que no atacara a Irán. Solo piensen en eso. El 14 de enero, los israelíes le pidieron que no atacara a Irán. Y la razón fue que los israelíes entendieron que sus capacidades de defensa no estaban a la altura de enfrentar lo que habría sido un ataque masivo con misiles balísticos de Irán. Nada ha cambiado en los 15 días transcurridos. Los israelíes todavía no están en una buena posición para defenderse si Irán ataca. Así que, al parecer, los estadounidenses están prácticamente solos en cuanto a atacar a Irán. Ahora tu pregunta es, ¿qué tan probable es que ataquemos? Es muy difícil de decir. Y la razón por la que es difícil de decir es que, por un lado, el presidente Trump habla de forma muy belicista y hace que parezca que tiene el revólver fuera de la funda y que es solo cuestión de minutos antes de que apriete el gatillo. Pero por otro lado, cuando uno examina con atención cuáles podrían ser sus objetivos, qué es lo que realmente está intentando lograr y luego considera qué tipo de recursos militares tiene a su disposición para alcanzar esas metas o ese objetivo en particular, no parece que exista un plan verdaderamente viable en esta situación. No sé qué podría hacer con toda esa fuerza militar, no pausa. Así que, Counts, ¿cuál es el propósito de usarla? Y les diría, volviendo al 14 de enero, que no mencioné la segunda razón por la que no atacamos ese 14 de enero, pero la segunda razón es que el ejército estadounidense le dijo ese día, dado que las protestas habían terminado, que si usábamos poder militar, si el presidente Trump usaba poder militar contra Irán, no podían garantizar, los comandantes militares no podían garantizar que ganaríamos una victoria decisiva. Así que Trump decidió no ir. Pero, ¿cómo medirías una victoria? Sabemos cuáles son sus exigencias y son completamente absurdas. Que Irán abandone su programa nuclear civil que debe reducir y eliminar misiles que son lo suficientemente potentes para alcanzar Israel y que debe dejar de apoyar a fuerzas proxy. Nunca van a aceptar eso.
Sí es, pero por esa misma razón, esos no son sus objetivos finales. Tienes toda la razón. Y eso es simplemente palabrería vacía. El objetivo principal aquí es, en primer lugar, un cambio de régimen y como consecuencia de ese cambio de régimen, crear caos y desmembrar a Irán. Eso es Algo así como Siria. Y eso es precisamente lo que querían lograr el 14 de enero. Y por cierto, es importante recordar que ya teníamos, de hecho, presencia militar sobre el terreno antes del 14 de enero. Esas tropas sobre el terreno eran los propios manifestantes iraníes. Así que lo que iba a suceder el 14 de enero en un mundo ideal era que los manifestantes en el terreno, trabajando con el ejército estadounidense, iban a derrocar el régimen y a crear el caos en Irán. Ese es el objetivo final. Y lo que los militares, los comandantes militares estadounidenses le dijeron al presidente Trump el 14 de enero es que no podemos hacer eso. No contamos con la capacidad militar necesaria. Lo que había ocurrido, las protestas se habían extinguido, ¿no es así? Y las manifestaciones no han regresado, así que puede que él tenga más fuerza militar en el Golfo, puede que tenga más misiles Tomahawk, pero la idea de que esta capacidad militar adicional vaya a derrocar al régimen no es simplemente un argumento absurdo. Nadie cree eso. Así que la pregunta que debes hacerte es ¿por qué atacaría? Ahora podrías decir que lo que vamos a tener aquí es un ataque limitado, ¿verdad? Será una de esas situaciones en las que el presidente Trump va y lanza una serie de ataques a lo largo de un solo día y luego, al final de la jornada, él proclama la victoria. Pero, ¿cuál sería el objetivo de un ataque limitado? Uno que no va a conseguir decapitar al régimen en un solo día. ¿Va a secuestrar al ayatolá de su cama a las 2 de la mañana, como hizo con el presidente Maduro? No. Es una estrategia para salvar las apariencias. El problema que tiene Trump es que se ha acorralado a sí mismo. Él ha hablado como el tipo más duro. Tiene toda esta fuerza militar concentrada en el Golfo. ¿Y qué va a hacer? Simplemente marcharse ahora y no hacer absolutamente nada. Y esto le va a ocasionar una gran cantidad de problemas. Así que de alguna manera tiene que hacer algo. El argumento sería, dado que no puede derrocar el régimen y no quiere involucrarse en una guerra prolongada donde esté bombardeando Irán durante los próximos 2 años, me parece que se podría argumentar que lo que debería hacer es, lanzar un ataque de un solo día. Pero el problema con ese argumento es que los iraníes ya lo habían anticipado y los iraníes le han dicho que si lanza cualquier tipo de ataque militar, ellos tendrán una represalia a gran escala. Así que la idea es que no hay manera de que Trump pueda escapar de una guerra prolongada. Y para retomar mi argumento inicial, no hay forma de que los israelíes puedan evitar ser arrastrados a ese conflicto, algo que los propios israelíes no desean en absoluto. Así que, en verdad, se encuentra en un aprieto muy grande aquí. Entonces, ¿qué le diría al Congreso y al pueblo americano? Sabes que no va a pedir permiso al Congreso porque, como dice el coronel McGregor, y odio decir esta frase, pero lamentablemente creo que es cierto, estamos en una era post-constitucional. Sí. Pero, ¿qué le dirá al Congreso y qué le dirá al pueblo estadounidense, que es la razón por la que está gastando miles de millones de dólares, el dinero de ellos, no el suyo, para atacar a Irán? Mira, sabes bien que él es un genio para fabricar historias que apenas guardan relación con la realidad. Así que tanto tú como yo y la gran mayoría de la gente sabremos que esto habrá sido un ataque militar completamente inútil. Pero él lo presentará como una gran victoria y mucha gente le creerá, especialmente en su base y, ya sabes, en esa parte de los medios que se identifica con él. Los israelíes, por supuesto, también ayudarán a presentarlo como una gran victoria y sabemos cuánta influencia tienen en los medios de comunicación en los Estados Unidos hoy en día. Y así es como él se saldría con la suya. De acuerdo, sé que no eres una persona militar, lo fuiste, eres un graduado de West Point y pasaste muchos años en la Fuerza Aérea, eres un teórico geopolítico del más alto nivel. Sin embargo, ¿qué tan fuertes son las defensas de Irán? No creo que las defensas de Irán sean fuertes en absoluto. Y no creo que las defensas de Israel, a pesar de todo el dinero que gastan en defensa, sean fuertes. Lo que ambos bandos tienen en abundancia es capacidad ofensiva. Tienen la habilidad de atacarse mutuamente.
En otras palabras, lo que estoy diciendo es que Irán no puede hacer mucho para protegerse derribando aviones, drones o misiles israelíes, pero lo que sí pueden hacer es tomar represalias contra el propio territorio israelí con misiles balísticos, misiles de crucero y drones. Así que tienes aquí dos estados que podrían realmente destrozarse mutuamente, si llegara a estallar una guerra. ¿Por qué Irán está en el punto de mira de Trump? Él no puede argumentar de manera convincente que represente una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora bien, usted me va a decir, juez, me ha tenido en su programa durante 3 años, no sea ingenuo, usted sabe perfectamente por qué Irán está en el punto de mira, porque el lobby lo exige. Por supuesto, nuestra política en Oriente Medio está básicamente gobernada por el lobby de Israel, ¿no? Nosotros tendríamos buenas relaciones con Irán si no fuera por Israel. Bueno, en los años 90, por ejemplo, la administración Clinton intentó promover una especie de acercamiento con Irán y fueron, de hecho, los propios iraníes quienes se aproximaron primero a la administración Clinton. Y Bill Clinton comprendió que era de nuestro interés mejorar nuestras relaciones con Irán. Y en el preciso momento en que Clinton decidió avanzar por ese camino en particular, el grupo de presión apareció de inmediato para explicarle cuáles son las realidades fundamentales de la vida, que consisten básicamente en que Israel es quien determina cuál es su propia política respecto a la nación de Irán y que simplemente no es posible de ninguna manera mantener buenas relaciones con Irán. Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad real de que el presidente Trump sea capaz de abandonar en absoluto la posición que ha tomado históricamente el Estado israelí. Wow, ¿Rusia o China permitirán que Irán sea debilitado materialmente por Estados Unidos o por la acción conjunta de Estados Unidos e Israel? Bueno, no pueden intervenir directamente, eso es seguro. ¿Existe realmente un pacto de defensa entre Rusia e Irán? No de ninguna manera que sea verdaderamente significativa. No existe allí ninguna alianza formal en la que un ataque contra una de las partes se considere automáticamente un ataque directo contra ambas. Y los rusos no desean, bajo ninguna circunstancia concebible, involucrarse de forma directa en un conflicto bélico entre Irán y los Estados Unidos, o entre Irán e Israel, o incluso entre Irán y ambas naciones al mismo tiempo. Sin embargo, creo que los iraníes están recibiendo ayuda de los rusos y los chinos. Volvamos a la gran crisis que involucró la protesta entre el 28 de diciembre del año pasado y el 14 de enero de la que hablábamos antes. Como recordarás, como hemos comentado aquí en este programa y otros invitados tuyos también han mencionado en este mismo programa, Occidente introdujo de contrabando todos esos terminales Starlink en Irán para que cuando Irán cortó el Internet y también los sistemas telefónicos en ese país, en Irán, los manifestantes pudieran recurrir a las terminales Starlink o al sistema Starlink para poder comunicarse. Y de manera asombrosa, Irán consiguió inhabilitar completamente el sistema Starlink en su propio territorio. La gran pregunta que todos se hacen es, ¿cómo lograron llevar a cabo semejante acción? Y según la opinión generalizada, casi todo el mundo sostiene que recibieron una ayuda muy significativa, tanto de la Federación Rusa como de la República Popular China. Y estaría dispuesto a apostar que eso es solo la punta del iceberg, que los rusos y los chinos les están dando todo tipo de otra inteligencia e incluso ayuda material. Pero eso es diferente a intervenir directamente en un conflicto. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, profesor. ¿Qué sucede si los iraníes deciden cerrar el estrecho de Hormuz? Creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que causaría un efecto devastador en la economía internacional. Debes recordar que el verano pasado, durante la guerra de los 12 días, una de las razones por las que el presidente Trump se aseguró de que esa guerra solo durara 12 días fue que tenía la clara percepción de que los iraníes estaban empezando a moverse para cerrar el estrecho de Hormuz. Y él entendió que eso sería catastrófico. Para la economía internacional. En pausa, algo que simplemente no queríamos en absoluto. Pausa, eso es importante. Pausa, y por supuesto, los iraníes lo entienden. Pausa. Y por eso los iraníes hoy están diciendo que cerraremos los estrechos, número 1. En segundo lugar, atacaremos instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio. Y en tercer lugar, atacaremos Israel. Ese es un elemento disuasorio. Es un elemento disuasorio bastante formidable, lo que no quiere decir que el presidente Trump no lo ignore y vaya a la guerra de todos modos. Pero como dijimos antes, es difícil ver que gana yendo a la guerra.
Un ataque a Irán por parte de las fuerzas estadounidenses no autorizado por el Congreso provocará que algún funcionario público en los Estados Unidos, y sabrán por qué me río en un segundo, aborde el elefante en la habitación, porque Israel tiene armas nucleares y a Irán no se le permite tenerlas. No. Nadie se atreverá a decir absolutamente nada. Quiero decir, como bien sabes, estamos fundamentalmente lidiando con políticos que carecen de valor y con periodistas que también carecen de agallas. Prácticamente nadie en los medios de comunicación principales y casi ningún político de renombre se levantará y explicará con claridad cuál es el verdadero elefante en la habitación. Es verdaderamente bastante notable y realmente impresionante lo que estamos viendo aquí. Es notable. Pasemos a Rusia. Usted ha dicho que cree que la operación militar especial se concluirá en el campo de batalla y no en una sala de conferencias. ¿Sigue pensando lo mismo ahora que estamos a finales de enero de 2026? Oh, absolutamente. Quiero decir, estas negociaciones o las supuestas negociaciones que se están llevando a cabo en Abu Dhabi son una farsa. Quiero decir, todo lo que tienes que hacer es hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Qué tan distantes se encuentran las exigencias de Rusia, por un lado, y por el otro, aquello que Ucrania y las naciones europeas están dispuestas a ceder o a aceptar para satisfacer a los rusos? Y la respuesta es que están en años luz de distancia. Pausa. No hay absolutamente ningún punto en común aquí. Pausa. No han logrado llegar a un acuerdo sobre ninguna de las principales demandas de Rusia. Pausa. Entonces, ¿cómo se puede conseguir un acuerdo negociado en estas circunstancias? Y cuando uno escucha la conversación que se tiene en Occidente sobre el punto en el que nos encontramos en este proceso, y uno se da cuenta rápidamente, si es que sabe algo sobre los detalles más intrincados y específicos, de que no tiene absolutamente ninguna semejanza con la realidad. ¿Sabes? La idea de que estamos al 90% del camino hacia un acuerdo o al 95% del camino, solo tenemos que poner los puntos en un par de IES más y cruzar un par de Ts más y luego estaremos libres. Esto es ridículo. Así que deben ser las agencias de inteligencia estadounidenses las que están alimentando esto a los medios americanos. Y el propio Zelensky está dando discursos sobre lo cerca que estamos. Y el propio Zelensky dio un discurso hace una semana o 10 días en el que afirmó: no vamos a ceder absolutamente ningún territorio. Pues eso tuvo que ser para consumo político interno, porque si los rusos realmente creyeran que hablaba en serio, simplemente se irían a casa. ¿O acaso crees que todo el concepto de Abu Dhabi es una completa farsa? Es una farsa, no hay duda al respecto. Los rusos simplemente están siguiendo el juego porque entienden que aquí se están librando dos guerras, la guerra en el campo de batalla y la guerra de propaganda. Y a Rusia le interesa ganar la guerra de propaganda o hacerlo lo mejor posible en la guerra de propaganda. Y lo que los rusos quieren hacer, y Putin es muy eficaz en esto, es mostrar lo razonables que son, nunca perdiendo la calma, nunca utilizando un lenguaje acalorado, afirmando que siempre están dispuestos a negociar y que nunca habían dicho que no negociarían con Zelensky o con los ucranianos y cosas por el estilo. Siempre conversan con los negociadores o los agentes inmobiliarios sionistas que Trump envía para que traten con ellos. ¿Sabes? Jared Kushner y Steve Witkoff. Ellos siempre, Putin siempre habla con ellos o alguien más les habla en Moscú. Pero ¿con qué propósito? Es decir, estas conversaciones nunca producen absolutamente nada. De hecho, cuando escuchas a Witkoff y a Kushner relatar lo que ha pasado en las negociaciones, simplemente te dices a ti mismo, es que esta gente aún no ha comprendido cuáles son las exigencias de Rusia y, por tanto, en qué punto estamos para avanzar en estas negociaciones. Pero nunca obtienes eso, solo recibes retórica vacía sobre cuánto progreso estamos logrando por parte de estos magnates inmobiliarios. Teniendo en cuenta neocon predominio, diría yo, no prevalencia, sino predominancia de la gente alrededor del presidente. ¿Prevé una nueva guerra fría en camino? ¿Prevé que la rusofobia, la sinofobia animen la política exterior de los Estados Unidos? Bueno, como saben, hablemos un poco sobre Estados Unidos y China. Como bien saben, yo creo que Estados Unidos y China ya están inmersos en una intensa competencia en materia de seguridad y esto no va a desaparecer.
¿Lo considerarías una guerra fría o es simplemente un término? No, yo definitivamente lo llamaría una guerra fría porque lo que yo hago dentro de mi propio léxico es establecer una distinción clara entre lo que es una guerra fría y una guerra caliente. Y me parece que lo que todos queremos asegurar que no ocurra bajo ningún concepto es que lleguemos a tener una guerra caliente. En otras palabras, considero que una guerra fría ya está en marcha y creo que una guerra fría es algo totalmente inevitable. Es algo muy lamentable, pero me parece que simplemente así es como funciona la política internacional hoy en día. Con respecto a China. Sí, con respecto a China, existe una competencia de seguridad entre EU. En mi opinión, siempre he defendido que era inevitable. Eso es una guerra fría, creo, similar a la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aproximadamente entre 1947 y 1989. Pero afortunadamente esa guerra fría que tú y yo recordamos muy bien porque crecimos en esos años, nunca se convirtió en una guerra caliente, al menos una guerra que involucrara directamente a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. Y lo que tenemos que esperar de aquí en adelante es que esta competición en materia de seguridad, o si lo prefieren, una guerra fría entre Estados Unidos y China, no se transforme en un conflicto bélico, porque eso sería desastroso. Ahora bien, podrías aplicar tu léxico, tu vocabulario, a la situación de los Estados Unidos y Rusia. Creo que bajo la administración de Joe Biden estábamos en algo más que una simple guerra fría con Rusia. Y de hecho, yo considero que estábamos prácticamente en un estado de guerra con Rusia. La mayoría de la gente lo llama una guerra subsidiaria. Casi creo que el término guerra subsidiaria no alcanza a explicar cuán profundamente involucrados estuvimos en ese conflicto con Rusia bajo la presidencia de Biden. Así que eso fue al menos una guerra fría y estuvo muy cerca de convertirse en una guerra caliente. Ahora, lo que Trump está intentando hacer, y esto es una de las cosas positivas que Trump está intentando lograr en términos de política exterior, es que está buscando mejorar las relaciones con Rusia. Está tratando de poner fin a la guerra de Ucrania y está intentando alejarse de la posibilidad de tener una guerra fría con Rusia. Y desde hace mucho tiempo he argumentado que ese es un objetivo inteligente y solo lamento que haya sido tan inepto a la hora de planificar en cuanto a las maneras de lograr realmente ese objetivo. Pero nosotros ¿Crees que los rusos han pasado por alto o han perdonado el ataque que se llevó a cabo contra la residencia del presidente Putin? Un incidente que, por supuesto, no podría haber sucedido de ninguna manera sin el pleno conocimiento y la aprobación del presidente Trump. Bueno, no está del todo claro que Trump tuviera que estar al tanto de ello. La CIA es a veces como un elefante desbocado y podría ser que esto fuera la CIA y el MI6 trabajando en conjunto con los ucranianos y que Trump no estuviera al tanto de ello o que a Trump le informaran que se aproximaba un ataque específico en esa zona, que no implicaba golpear la residencia de Putin cuando en realidad sí lo hizo. Así que no está claro que Trump tuviera conocimiento de esto. Y la verdad es que creo que Trump probablemente no lo sabía porque él jamás habría permitido que algo así sucediera. Pero la cuestión verdaderamente interesante es qué es lo que piensan los rusos. Y yo creo que los rusos muy probablemente piensan, al igual que tú, que Trump estaba al tanto de ello y que por lo tanto deben actuar en consecuencia. Creo que los rusos son plenamente conscientes de que los estadounidenses son un enemigo mortal. O quiero decir, Trump puede que tenga buenas intenciones en su corazón, pero si realmente observas lo que está haciendo, es un problema enorme para los rusos. Y los rusos, sin duda, lo entienden. Bueno, quiero decir, no hay duda de que estamos intentando trasladar la carga de esta guerra sobre los hombros de los ucranianos, pero seguimos profundamente involucrados. Todavía estamos proporcionando una gran cantidad de inteligencia a los ucranianos, estamos ofreciendo apoyo logístico y les estamos ayudando a conseguir armamento. Así que, en realidad, seguimos en la lucha. Para decirlo con los términos que usábamos antes, todavía estamos en una guerra fría con Rusia. Exacto, exacto. ¿Y qué hay de los europeos? Estoy pensando específicamente en, por ejemplo, Polonia, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Creo que no cabe ninguna duda de que, aunque existen algunas diferencias sutiles entre todas esas naciones en la forma en que perciben a Rusia, a los polacos, por ejemplo, consideran a los rusos como una amenaza mucho mayor de lo que lo hacen los franceses. Sin embargo, los franceses también consideran que Rusia representa una amenaza mortal y todos estos países europeos están profundamente comprometidos a asegurarse de que Rusia no derrote a Ucrania y están haciendo todo lo posible para mantener a Ucrania a flote.
La pregunta es si ellos pueden hacer eso a medida que Estados Unidos se va desvinculando poco a poco de la guerra de Ucrania. Y no parece que puedan hacer eso en el futuro previsible. Parece que Ucrania necesita a Estados Unidos. Y a pesar de parte de la retórica del presidente Trump, creo que la mayor parte de su retórica y la mayoría de sus acciones indican que él quiere retirarse. ¿Qué sucedería si los Estados Unidos abandonaran la OTAN, formalmente si se retiraran de la OTAN de manera oficial? Bueno, asumiendo que formalmente o de jure significa de facto y que básicamente estamos fuera de allí, tendría enormes consecuencias para Europa. En primer lugar, estos estados europeos tendrían que valerse por sí mismos para garantizar su propia seguridad. Habría enormes problemas de acción colectiva entre los diversos estados. La idea de que si nos retiráramos, los europeos se unirían y formarían una Europa unificada y desarrollarían una estrategia disuasoria exitosa para enfrentar a Rusia, no es lo que va a pasar aquí. Más bien, si retiras a los estadounidenses, pones fin a la OTAN. Todas esas fuerzas centrífugas que están latentes bajo la superficie y que ahora se mantienen a raya gracias a la presencia pacificadora de Estados Unidos emergerían rápidamente y tendrías todo tipo de problemas de acción colectiva y cada uno de los países europeos se encontraría prácticamente solo. Para ir un paso más allá, es muy importante entender que la Unión Europea, la UE, ha tenido tanto éxito, como lo ha tenido, a lo largo de las décadas, en gran parte gracias a la OTAN. La OTAN proporciona un entorno seguro, un entorno de seguridad estable para que la Unión Europea pueda operar. Si los estados europeos se valen por sí mismos, tienen que garantizar su propia seguridad y a veces compiten entre ellos y a veces cooperan entre ellos. Eso tendrá consecuencias muy negativas para la Unión Europea. Será mucho más complicado lograr que la Unión Europea funcione. Y la Unión Europea, como bien saben, ya está sufriendo una tensión considerable. Así que si sacas a los estadounidenses de Europa, si les quitas el chupete americano, la situación cambia por completo en términos de seguridad y yo diría incluso en términos económicos en Europa. Profesor Mearsheimer, una gran conversación. Gracias, mi querido amigo. Una conversación fantástica, fantástica. Todas lo son, pero esta fue, tuvimos tantos temas y como siempre nos diste tan lúcidos comentarios y explicaciones de tus opiniones. Gracias, mi querido amigo. Gracias por sus amables palabras, juez, y espero con mucho gusto verle la próxima semana para... Como yo y como los muchos miles que te siguen. Gracias, profesor. De acuerdo. A continuación.